para hoy y vamos a presentarlos a cada uno. Antes de su presentación, vamos a tener 10 minutos para cada orador, seguido por 15 minutos de preguntas y respuestas que les pedimos hagan llegar al chat y las responderemos al final. Y quisiera presentarme yo y a la doctora Rodríguez. Eh, yo soy Asha Shenoy, soy profesora de pediatría eh, en la Universidad de Kentucky, en Lexington, en los Estados Unidos. También soy miembro del Consejo del Aprendizaje para nuestros campus. Tenemos a la doctora Jane, quien es profesora asistente del Baylor College of Medicine en la Facultad de Salud y ejerce en la sección de soporte circulatorio y trasplante, en la sección de cuidado crítico en el Baylor College. Recibió su certificación de especialista en Houston. Después ejerció cuidado crítico y urgencias y en sus intereses están la implementación y la expansión de la utilización de ecocardiografía en cuidado crítico, el uso de la simulación y el desarrollo de la práctica avanzada en medicina crítica. Es miembro activo de la Sociedad de Medicina de Cuidado Crítica y de la Academia Americana de Médicos de Medicina Crítica. Quiero darle la bienvenida entonces a Jane Kirto para que haga su presentación. Y si tiene dificultad para compartir las diapositivas, nos lo hace saber. Y por favor, puede proceder, doctora Jane. This evening Nuestro is tema inicial es la solutions for aplicación de la ecografía ventilated patients. en los pacientes que están en We'll talk a ventilación little bit mecánica. about Hablaremos un the poco benefits acerca de los of beneficios de ultrasound utilizar el for use in ultrasonido clinical settings, some of the independientemente limitations, del escenario and I'll show clínico, you las why. limitaciones, la And then justificación para also utilizarlo some y basic también anatomy hablaremos de anatomy la anatomía for sonográfica orientation, básica para efectos along de the way I'm going to orientación step into how you can y use lung ultrasound cómo se puede assay utilizar for la diagnosis ecografía a la to cabecera del identify paciente para potential diagnosticar e complications identificar early las in the course complicaciones of a clínicas lung al intervention. comienzo de su evolución para permitir Pulmonary edema intervenciones MPRI, for cuando se identifica de pronto el edema pulmonar, el derrame pleural y el neumotórax, y hablar un poco también de cómo se puede utilizar la ecografía en tiempo real para para subsequently my colleagues are going to talk evaluar el more reclutamiento about alveolar y para AFib. el destete de la ventilación mecánica. So lung ultrasound has been La ecografía implemented in the pulmonar se ha office implementado a la widely over cabecera del the paciente years. ampliamente There are en los still últimos some años, pero todavía hay algunos impediments to impedimentos utilizing it. Some of the benefits que nos are impiden it can utilizarla, pero los beneficios es reduce que se puede costs. integrar You know, como for una assessment herramienta of risk más of en la what we call evaluación today's clínica del paciente um, crítico episodic care or emergent care. cuando lo llaman a The uno lung para brindar ultrasound is a atención portable emergente. La device. ecografía pulmonar, las máquinas más It's not portátiles son a convenientes. situation where you have to have a No very es una large situación en donde se machine necesite una máquina muy moving grande o to a mover al place. paciente The a otro probe sitio. onto Se the puede patient. traer el Some transductor donde está el situations paciente y esto nos ayuda en cancer situaciones de or en multiple triage disease donde no patient tenemos camas hospitalarias para todos ultrasound los or pacientes. abnormal sleep Los schedule pacientes que no se pueden trasladar release debido a oxygen inestabilidad or they're requiring y o ventilation que for requieren whatever infectious disease aislamiento that they're por in. alguna And condición recently this infecciosa has been y becoming más more common recientemente durante la for patients that COVID-19 y require prone positioning that pacientes que can requirieron compensate posicionamiento when changing prono their positions. You can y se control how descompensaban close cuando they se get les to the cambiaba patient. la posición. En Other ese than caso that, se podía it's utilizar la really ecografía a la cabecera. Por lo demás, es no uses invasiva, the puede ser bedside. rápida, se puede It's hacer a la cabecera del emergent, and then you're paciente. Es not una exposing extensión del anybody examen físico normal que uno externally. hace. Avoids the Definitivamente magnification evita la if radiación you're needing ionizante to do y daily x-rays or si es que tenemos que hacer radiografías diarias o muchas the tomografías, positioning is easier to la disinfect máquina es fácil de for infectious desinfectar. disease. Esto And then ayuda it's con el less tema de las cost for the infecciones. Y site por to último, realmente repeat your nos da la examination. capacidad So para you can repetir los trace exámenes. Uno and puede still be able to provide hacer care exámenes seriados in durante el the tratamiento del paciente cuando están en cuidado crítico. like
Y como cualquier herramienta que tenemos, hay limitaciones también. Utilizar la ecografía exige un nivel de conocimiento experto y de capacitación, pero los fundamentos de la ecografía pulmonar se pueden adquirir, aprender rápidamente. Hay algo que se ha demostrado durante la pandemia y es que son pacientes que fueron atendidos no solamente por intensivistas, sino que requirieron habitaciones en distintas partes del hospital y se hizo un esfuerzo multidisciplinario para colaborar. Había cardiólogos, nefrólogos, personal de todo tipo. Y entonces permite con la ecografía dar una primera visión y comunicar la información al equipo para determinar el plan de tratamiento. Es muy dependiente del operador, esa es una limitación. Si hay una enfermedad pulmonar crónica o el paciente tiene enfisema, esto puede impedir los esfuerzos para obtener buena visualización con la ecografía. Si son pacientes que han tenido operaciones torácicas, procedimientos de adherencias, etcétera, puede ser difícil obtener buenas ventanas y tampoco nos permite identificar un exceso de distensión. Y entonces, ¿por qué pensar en hacer ecografía pulmonar? Eh, Realmente nos da la capacidad al lado de la cama del paciente de identificar las líneas pleurales, las líneas A, las líneas B. También nos permite reconocer cualquier complicación respiratoria tempranamente y así realizar una intervención antes de que el paciente pase a estar inestable. Hablaremos un poco de las consolidaciones, neumotórax, derrames, y esta máquina de ecografía nos permite también mirar otros órganos y las comorbilidades extrapulmonares, como problemas cardiopulmonares. Y por último, se puede utilizar el transductor para ayudar a evaluar al paciente y cuando ya se están desconectando de la ventilación mecánica. Bien, entonces veamos un poco la anatomía básica. Tienen que recordar lo mismo que en el examen físico, en donde hacen radiografía o tomografías de todos los campos. Lo mismo se hace con la ecografía, dirigir toda la parte anterolateral, las porciones posteriores del pulmón en la parte superior e inferior, y la mejor forma de hacerlo en el paciente que está inestable, tal vez uno no tenga mucho tiempo a mirar todas las áreas. En el paciente más estable uno lo puede hacer más lentamente y mirar cada sitio, pero estar comparando siempre derecha con izquierda para no pasar por alto la patología, chequear las bases, comparar con los ápices y un método en donde uno va por todos los campos pulmonares sin dejar ninguno. En general, en la ecografía, si miramos el diagrama que tenemos aquí a la izquierda, el pulmón debe tener aire y eso es negro y eso es normal. Y ya cuando vemos más líneas grises y blancas, demuestra preocupación por presencia de líquido o consolidaciones o edema. Queremos utilizar la ecografía empezando por dos cosas. Hay que escoger la posición y dónde va uno a mirar y escoger el transductor adecuado. Esta imagen demuestra en cada lado 6 campos en donde se debe mirar, un total de 12 puntos que hay que insonar y documentar también. Para la selección del transductor, primero hablaremos un poco, después se puede utilizar cualquiera, pero el curvilíneo sería el de más ayuda. El de baja frecuencia nos da mejor penetración y podemos identificar edemas, derrame o consolidación. También se puede utilizar el lineal, el vascular, pero vamos a tener una visualización más superficial y eso hay que entenderlo. Independientemente del transductor que se utilice, tenemos la oportunidad de visualizar muchas áreas. Miramos un paciente en ventilación mecánica para evaluar su evolución clínica y para ver si tiene un problema episódico. Si hacemos un tamizaje en las rondas diarias, obviamente miramos el pulmón, pero estaría mal si no miramos también la función diafragmática y también las proyecciones del corazón.
Hablamos un poco acerca del ABC, del aspecto del pulmón normal. El pulmón normal se debe ver así cuando ponemos el transductor sobre el tórax. Cuando ponemos el transductor sobre las costillas, vemos primero la proyección transversa, debemos ver costillas, dos sombras de costilla y luego la línea pleural, que es una línea blanca brillante delgada con puntitos en ella y debe irse adelante y hacia atrás a medida que el paciente respira. Debe haber un deslizamiento que observamos con cada respiración. Vamos a hablar un poco de las líneas A en la próxima diapositiva. Debe uno poder también verse esas líneas A en el pulmón normal. Y si estamos en la vista transversa, donde vemos las dos costillas y tenemos dificultad o vemos algo anormal que queremos mirar más a fondo, en este momento se puede voltear el transductor en sentido longitudinal para obtener una mejor visualización. Entonces, para las líneas A, en el ultrasonido del pulmón normal debemos ver estas líneas blancas horizontales que están paralelas al campo de ultrasonido hasta abajo. Junto con las líneas normales puede uno ver también del área cardíaca. Y en este caso, lo pueden hablar de líneas amigas para buscar una línea basal a menos que uno sospeche uno de los alvéolos anormales. Esta es otra imagen de las líneas A. Como se pueden ver, son amigas. Las líneas B es lo siguiente que uno debe buscar y pueden ser una señal de edema pulmonar. Ver líneas B es malo y si empieza uno a ver líneas B, tiene uno que hacer investigación ulterior y una advertencia si sospecha uno un neumotórax. Si yo veo líneas B, eh, bueno, en este caso no sería neumotórax porque estaría oscureciendo la línea B. La línea B es básicamente esta línea vertical. Recuerden que las A son horizontales, empiezan en la línea pleural y bajan hasta la parte de abajo de la pantalla y deben mantener el mismo grado de brillo. Puede haber una o dos o múltiples, pueden ser muy focales o confluyentes. Y ahí quien habla de la marca de la cascada, se puede contar el número de líneas o cuántas líneas están presentes en la sección ecográfica. Esto es importante cuando uno empieza a ver líneas B, hay que mirar más a fondo y ver qué patología hay, si hay algún otro factor como edema pulmonar cardiogénico, en donde habría una distribución más homogénea en todo el pulmón. Y volvemos a esta imagen que veíamos al comienzo. El pulmón normal, el aire debe ser negro y luego ya ve unos signos de edema y se ve más blanco. Y si hay consolidación más adelante en el proceso infeccioso, se verá un patrón más gris. Y como parte del ABC, tenemos que evaluar para la presencia de consolidaciones. Puede estar en muchas áreas, pueden estar en las primeras proyecciones transversas o por el área del hemidiafragma, buscando áreas de consolidación que se ven más como em, más moteadas, mostrando que hay consolidación en esa área. Y hablábamos de determinar que hay complicaciones tempranamente y hacer el ABC con la ecografía y también evaluar por la presencia de neumotórax y también por derrames pleurales durante el examen. Y si miramos el hemidiafragma en la línea axilar media, interaxilar también, vemos aquí en el modelo, miramos hacia la base primero y se evalúa para ver si hay presencia de derrame pleural, si el paciente está supino o prono. Vamos a localizar básicamente en el lado derecho el hígado o en el izquierdo el hemidiafragma y hacer una insonación más en sentido craneal para ver el pulmón. Si no hay patología,
el pulmón va a estar negro. Si hay derrame pleural o colección de líquido, se va a ver de esta forma y se puede ver el signo de la espina o de la columna. Generalmente lo vemos por el área del diafragma, pero si hay líquido en el pulmón, puede la imagen transferir un patrón que se parece a la columna vertebral. Y este es otro ejemplo de consolidaciones y una consolidación dentro de un derrame pleural que se puede también identificar con el transductor. Y otro hallazgo en cuidado crítico en pacientes en ventilación mecánica es el neumotórax. Es una de las primeras cosas que vamos a buscar en el ABC, verificar si hay neumotórax y vamos a mirar en los mismos sitios, esos 12 sitios que les mostraba yo antes, pero empezar más craneal y más anterior y buscar ausencia de la señal del pulmón. Esta línea pleural debe moverse y la podemos ver en neumotórax totalmente quieta y eso es anormal. Y también podemos utilizar el modo M y generalmente se ve el signo de la playa y de la pared torácica y el deslizamiento pulmonar. Si no hay deslizamiento, se ve algo más parecido a un código de barras, no tan parecido a una imagen tipo playa. Entonces, en términos generales, estamos hablando de que la ecografía no es superior a la radiografía para detectar neumotórax. En últimas, se ha demostrado que la ecografía es superior a la radiografía de tórax para neumotórax y también para identificar derrames pleurales pequeños. Una vez que uno entiende y hace la evaluación del paciente con el ABC en ecografía, podemos tomar los datos que recogimos y en cuáles áreas encontramos patología anormal, si fue un área focal o si fue difuso para determinar el grado, las líneas A, cuántas líneas A vemos, cuántas líneas B, si hay pérdida de neumatización, si hay una consolidación difusa versus focales y el bronquiograma para guiar entonces la clasificación del paciente. En lo que se refiere a las líneas B, si miramos el segundo panel o el segundo renglón del cuadro, vemos que no necesariamente nos llevan al diagnóstico diferencial. Puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser edema pulmonar cardiogénico, puede ser fibrosis. Entonces, es necesario hacer este examen inicial y luego correlacionar con la clínica y buscar también otros hallazgos como derrame pleural o también hacer una ecocardiografía y la proyección de las cuatro proyecciones para ver si hay insuficiencia cardíaca y guiarse y hacer esa correlación triple. Hablando más específicamente del paciente en ventilación mecánica y en SDRA, vamos a ver más líneas B, va a haber menos deslizamiento pleural y la línea pleural se puede ver irregular en lugar de verse lisa y delgada y brillante como la veíamos en las imágenes y también derrames pleurales pequeños. Entonces, en resumen, el uso de la ecografía a la cabecera del paciente, empezamos arriba y luego vamos pasando por un proceso muy detallado, buscar deslizamiento pleural, buscar las líneas A, las líneas B y brevemente en cuanto a la ecografía pulmonar para los pacientes que están en ventilación mecánica y ya estamos pensando en los parámetros para ir desconectando al paciente para llegar a la extubación y asegurarnos de que sea una extubación exitosa y que no requiera reintubación. También se puede utilizar las destrezas de ecografía pulmonar para evaluar la mejoría del reclutamiento y de la neumatización. Entonces se puede evaluar en la línea base en PIP 5, mirar las líneas A, las líneas B, e ir escalando a nivel más alto de PIP y de estudiar la respuesta del pulmón si mejora la neumatización y mejoran las líneas B y la mejoría es que se puedan ver ya las líneas A. También se puede utilizar la ecografía para buscar la evolución del edema pulmonar, el derrame pulmonar y
utiliza la ecografía para identificar consolidaciones tempranas que puedan asociarse con una neumonía asociada con el ventilador y también puede guiar la fisioterapia torácica. Se puede guiar esos esfuerzos de fisioterapia y demostrar la mejoría del paciente utilizando la ecografía también. Y con la ventilación mecánica y la extubación podemos pedir la participación del paciente y también en esto podemos utilizar la ecografía. eh, Podemos estudiar la excursión diafragmática máxima y eso se puede utilizar con los parámetros RCBI, se compara la excursión diafragmática en ambos lados y se compara también la fracción de engrosamiento del diafragma durante el ensayo de respiración espontánea. Y aquí vemos en la parte inferior mm, la imagen adquirida con el diafragma, ahí está en el hígado y el pulmón, y luego en modo M, perpendicular, y uno mide al final de la expiración y desde el final de la inhalación hasta el final de la expiración y podemos mirar también la disfunción y la parálisis del diafragma, ya sea unilateral o bilateral. Entonces, la excursión de menos de un centímetro, podríamos decir que el paciente tiene un mayor riesgo de una extubación fallida o de respiración espontánea fallida y nos sirve para darle el coaching al paciente. Y aquí vemos la demostración en el modo M y cómo se mide de final de la inspiración a final de la expiración. Y aquí es una demostración, aquí en la parte superior, 2,73 centímetros es un alto riesgo de que falle la respiración espontánea en este paciente. Entonces, en conclusión, la ecografía no es algo nuevo en cuidado crítico. Se está utilizando en otras unidades en medicina de urgencias, pero con la portabilidad y el acceso mayor a la ecografía es algo que esperamos podamos implementar realmente y hacer un cuidado crítico preventivo, pero de todas maneras se requerirán esfuerzos para tener ecografía accesible en todos los sitios a la cabecera del paciente y sigue habiendo avances en la ecografía pulmonar, lo que pueden hacer las máquinas en términos también de inteligencia artificial, pero yo dejaré que otros colegas hablen de ese tema más adelante. Muchísimas gracias. Les hablaré acerca de la ventilación personalizada dirigida con base en la tomografía por impedancia eléctrica y quiero agradecer a los organizadores por esta invitación. No tengo ningún conflicto de interés pertinente para esta conferencia. Los objetivos para la charla de hoy serán aprender cómo la tomografía por impedancia eléctrica nos puede dar información acerca de la ventilación regional del pulmón. Hablaremos acerca de algunas nuevas aplicaciones para la tomografía de impedancia eléctrica durante la insuficiencia respiratoria aguda y tengo un par de ejemplos al final acerca de cómo utilizamos la EIT en nuestra unidad para guiarnos en preguntas difíciles de ventilación mecánica. Todos los tejidos tienen impedencia diferente a los impulsos eléctricos, es decir, todos los tejidos tienen distinta resistencia a la corriente eléctrica que viaja a través de ellos. Las diferencias de impedancia se crean por el movimiento de líquidos y gases dentro del tórax, entonces cambia dinámicamente durante el ciclo respiratorio. El cinturón de EIT que les voy a mostrar es un cinturón de electrodos que va alrededor del tórax y esos electrodos pueden generar y detectar la corriente eléctrica y proporcionar también un mapa de distintas áreas de cambios de impedancia. El aire tiene una resistencia mayor a la corriente eléctrica que viaja a través de él que el tejido blando y la sangre. La impedencia dentro del tórax en las distintas fases del ciclo respiratorio va cambiando la impedancia y se hace un mapa debido al movimiento de aire que entra y sale del tórax.
Las diferencias de impedancia durante el ciclo respiratorio nos pueden dar un estimativo del volumen corriente que está inhalando el paciente, nos permite saber la ventilación regional a través de un mapa y la resistencia de fin de la expiración se correlaciona con el volumen pulmonar de fin de la expiración y la impedancia máxima se correlaciona bien con la capacidad total del pulmón. Ha habido estudios que correlacionan el volumen regional en EIT con lo que se calcula en resonancia, tomografía y PET. Aquí al lado izquierdo de la pantalla pueden ustedes ver la máquina típica de tomografía de impedancia eléctrica de EIT. Hay distintos modelos disponibles. Al lado derecho podemos ver un ejemplo del cinturón de EIT. Están los electrodos que están dentro de una almohadilla de gel. Esta se aplica alrededor del tórax del paciente debajo de la línea del pezón. Hay dos mitades del cinturón que se conectan entre sí utilizando velcro, de manera que es bastante fácil de ponerlo y quitarlo. Y es bastante bueno. Además del cinturón que vemos allí, hay un sensor de flujo que está conectado en línea con las mangueras del ventilador y eso nos puede generar datos del ventilador, flujo de gas y presión durante el ciclo respiratorio y eso nos ayuda a calcular distintas distensibilidades que nos pueden ayudar con la configuración del ventilador. De los electrodos se obtiene una cuadrícula de regiones de ventilación y utiliza entonces las vías que ocurren a través del tórax y hace el mapa de las distintas áreas de neumatización y falta de neumatización o aireación o desaireación. Este es un proceso bastante dinámico. Las imágenes que vemos en la pantalla se actualizan a una tasa de 25 a 50 marcos por segundo, de manera que la retroalimentación en video que obtenemos es bastante dinámica, con una tasa de 50 por segundo de cuadros y en el diagrama inferior podemos ver el intervalo de tiempo durante la inhalación y la exhalación. Las áreas más pálidas en la pantalla en los pulmones corresponden a áreas de mayor aireación y las áreas más oscuras de la pantalla corresponden a unas áreas menos bien aireadas y esas las se grafican con base en cambios de la impedancia, las áreas en donde hay mayor impedancia al flujo de la corriente eléctrica son regiones menos bien aireadas del pulmón y las que tienen menos impedancia al flujo son áreas de mayor impedancia. Y vamos a mirar algunos datos clave de la pantalla del monitor. La curva en la parte inferior nos muestra los cambios de impedancia durante las distintas fases del ciclo respiratorio. Cada uno de los picos representa una respiración que toma el paciente y eso puede ayudar a monitorizar el grado de cambio de impedancia y se correlaciona bien con el volumen corriente que el paciente está inhalando durante esas respiraciones. Más información del monitor en el panel central superior se habla del porcentaje de ventilación que está ocurriendo en la región anterior y posterior del pulmón. Por ejemplo, este paciente tiene 44% de su ventilación total en las regiones anteriores y 56% en las regiones posteriores. También se descompone la información por izquierda y derecha y en la parte superior del lado derecho de la pantalla tenemos presión y flujo, las formas de onda del ventilador y en la parte inferior tenemos la presión y los datos de flujo de gas que vienen del sensor del flujo que también va conectado. Y con esta información, la máquina de EIT puede darnos un mapa de distintas regiones de ventilación del pulmón. Puede la máquina desglosar en 4 capas diferentes, ventral, dorsal y también en cuadrantes, si uno prefiere, para mostrar las distintas ventilaciones de la parte superior e inferior, los distintos cuadrantes del pulmón. Y las áreas más pálidas que vemos son áreas con más cambio de impedancia, con mayor entrada de aire, y las áreas más oscuras en los diagramas del pulmón tienen cambio menor de impedancia, entonces no hay tanto entrada de aire. Hay muchos usos posibles realmente para la EIT
Los estudios iniciales realmente se han centrado en la titulación de la PIP, monitorizar también la efectividad del despeje de la vía aérea y evaluar también la eficacia de la posición prona. En- Ha habido ensayos clínicos en pacientes con SRDA. El primer estudio que aparece allí es uno que compara la PIP guiada por datos de la EIT versus la PIP seleccionada o configurada a 2 centímetros de agua por encima del punto bajo de inflexión en la curva de presión-volumen. Los pacientes en quienes se utilizó la PIP basada en las mediciones de EIT tuvieron mejor distensibilidad estática, menor presión de distensión con una tendencia de una duración más corta de la ventilación mecánica y mayor sobrevida después de la alta hospitalaria. Y en los pacientes del segundo estudio también se comparó en SRA moderado a severo el uso de EIT para determinar la PIP y con curvas de presión de volumen más estáticas y también mejoró la supervivencia después del alta. Y el último no mostró una reducción significativa de mortalidad para los pacientes en quienes se seleccionó la PIP con base en la EIT y no con base en la tabla. Y esta pantalla es un ejemplo de la titulación en decremento utilizando los datos de la EIT al lado izquierdo. Podemos ver un ejemplo de la tomografía del paciente con campos posteriores consolidados y con una mejor aireación en la parte anterior. Esta titulación hacia abajo empezó con una PIP de 23 en el lado izquierdo de los dos diagramas de los pulmones. En el lado izquierdo vemos sobredistensión y al lado derecho pérdida de aireación en cada uno de esos paneles. Y a la PIP de 23 hay una sobredistensión significativa en los campos anteriores y a medida que se disminuye la PIP hay menos sobredistensión en los campos anteriores del pulmón y empieza a haber una mayor consolidación en los campos posteriores. Y la gráfica del panel inferior izquierdo nos muestra una curva que representa sobredistensión y otra curva que nos muestra colapso. Y vemos que a una PIP de 17 aproximadamente es donde tanto la sobredistensión como el colapso pulmonar están en su nivel mínimo. Este es otro ejemplo, esta vez incorpora una curva que nos muestra la mejor distensibilidad. Entonces, a una PIP de 25 en el panel superior izquierdo hay bastante distensión. Y si disminuye a una PIP de 11 en la parte inferior y hay mucho colapso y en el lado izquierdo, esa información se sintetiza para mirar en dónde está la sobredistensión y dónde está el colapso en su nivel mínimo. Y la curva naranja arriba vemos la distensibilidad total del sistema pulmonar y vemos que todas las cosas se optimizan aproximadamente a una PIP de 16. También se ha utilizado la tomografía por impedancia eléctrica para determinar la PIP óptima durante ECMO para mantener los pulmones en su posición abierta a pesar de utilizar unos volúmenes corrientes más bajos. Aquí vemos pacientes con SDA severa con ECMO y vemos allí una titulación hacia abajo de la PIP de 20 a 0 con una presión de distensión de 14 durante cada una de esas titulaciones de la PIP. Y podemos ver que en términos generales, en total, hay una baja participación en las áreas dorsales del pulmón durante todas esas configuraciones de la PIP y la óptima que encontraron, la PIP óptima que encontraron fue inferior a la que esperaban. Pero este estudio lo que muestra es que se puede utilizar la EIT para determinar cuál es la PIP óptima para mantener los pulmones en posición abierta. Y aquí tenemos los estudios de cambios de volumen pulmonar después de despejar la vía aérea. El lado izquierdo nos muestra la línea basal, la delta Z que muestra el cambio de impedancia. Ese es el símbolo del cambio de impedancia durante la respiración en la línea base.
Vemos que hay unos volúmenes corrientes más altos y luego cuando se desconecta el paciente de la ventilación mecánica hay una pérdida significativa de la capacidad residual funcional que se disminuye durante el procedimiento abierto de succión y luego vemos después de la succión abierta se pierde la capacidad funcional residual y el volumen corriente es más bajo. Y la EIT entonces se puede utilizar para determinar si se está mm, obteniendo el aumento deseado de la aireación después de la succión o si desconectar al paciente de la ventilación, hacer la succión, hace que se pierda más aireación. También ha habido muchos estudios de pacientes en posición prona, comparando la EIT y los mapas que esta genera en la posición supina y en la posición prona. Los datos acá nos muestran una mayor aireación en las áreas dorsales del pulmón después de la posición prona y en muchos de estos pacientes vemos que hay menor presión de distensión después de que han estado en posición prona y mejora la distensibilidad pulmonar después de estar en posición prona. Y también ha habido estudios de pacientes de posición prona durante ECMO después de maniobras de reclutamiento y la titulación de la PIP. La ventilación cambió en sentido dorsal en todos los pacientes durante el periodo de prono y la PIP óptima con base en EIT después de la posición prona disminuyó con base o en comparación con la PIP óptima después de que se hubieran hecho las maniobras de pronación. Entonces, tengo un par de ejemplos de nuestra unidad. Yo trabajo en una unidad pediátrica. Algunas de estas cosas van a ser diferentes de lo que vemos en los adultos. Este fue un paciente de 12 meses de edad con enfermedad pulmonar crónica grave debido a displasia broncopulmonar por nacimiento extremadamente prematuro con enfermedad linfática significativa. Y este paciente eh, requirió bloqueo neuromuscular debido a las exacerbaciones de la displasia broncopulmonar y se requerían hasta 80 centímetros de agua para mantener la ventilación durante periodos de agitación. También se necesitó óxido nítrico para mejorar la concordancia VQ y la tomografía de tórax mostró una disminución de la ventilación en los campos posteriores del pulmón y mucha enfermedad pulmonar heterógena. em, y también enfermedad loculada y neumatocele. Aquí vemos rápidamente una tomografía del paciente. Aquí vemos el neumatocele del lado derecho, áreas de consolidación y realmente una enfermedad pulmonar heterogénea. También hay un tubo de tórax del lado donde está el neumatocele. En el panel de la izquierda, infortunadamente, este paciente tuvo una fuga del 20% alrededor del tubo de traqueostomía, de manera que los datos de flujo de la EIT no se pudieron utilizar aquí y no pudimos calcular la mejor distensibilidad, pero esta pantalla aquí en amarillo nos muestra la PIP durante la maniobra de disminuir la PIP. Mantuvieron la PIP constante durante 5 minutos para mirar la ventilación regional del pulmón durante ese tiempo y se determinó, bueno, que el primer panel de la izquierda compara una PIP de 20 con una PIP de 16 y podemos ver a partir del punto de transición de la PIP de 20 a 16 que hubo un aumento de la impedancia o un aumento de la ventilación en el pulmón derecho que tenía el neumatocele y mejora la concordancia derecha-izquierda con una PIP más baja de 16. Un 50% de la ventilación ocurre en el lado derecho y el 15% ocurre en el lado izquierdo y también hay una mejor concordancia de las regiones anterior y posterior. Y en el panel de la derecha contrastamos con cuando se titula y llega a un nivel de PIP de 14. Hay áreas de pérdida de aireación del lado izquierdo y también una
peor concordancia de ventilación entre los campos anterior y posterior de izquierda a derecha, de derecha y de izquierda. Aquí vemos un mapa de ese paciente después de la posición prona. Después de ponerlo en posición prona, eh, la ventilación tuvo mejor concordancia, 50% del lado izquierdo, 50% del lado derecho, mucha aireación en los campos pulmonares izquierdo y derecho, y la distensibilidad del paciente aumentó y el volumen corriente pasó de 96 a 106. Hay un aumento significativo. Puede que no se ha comparado exactamente con los adultos, pero eso fue lo que obtuvimos. El siguiente paciente fue un paciente de 14 años con SRDA por aspiración, un índice de oxigenación de más de 40, y era una paciente en que iban a canular, se había activado la ECMO. Aquí está la radiografía. La radiografía de tórax nos muestra lo que pasa en el lado izquierdo, totalmente blanco, y enfermedad del lado derecho. Para esta paciente, por suerte, teníamos la máquina de EIT disponible, y mientras esperábamos que se activara la ECMO, decidimos hacer una broncoscopia para mirar la distensibilidad pulmonar antes y después, que se ve en la próxima diapositiva. Y esta es una comparación de la ventilación, no, perdón, después de la broncoscopia. En la columna izquierda inferior tenemos la referencia antes de la broncoscopia, la columna del lado derecho, ahí en ese momento de tiempo marcado en rosado, es después de la broncoscopia. Y después de la broncoscopia pudimos entonces mejorar la distensibilidad pulmonar de 26 mililitros por centímetro de agua hasta 30 mililitros por centímetro de agua, de manera que fue bastante significativa el aumento de la distensión, la presión de distensión bajó de 32 a 18, aumentó la ventilación, en lugar de tener solamente un 27% de esa aireación pulmonar del lado derecho, ya logró un 47% de su aireación del lado derecho después de la broncoscopia. Y pudimos obtener volúmenes corrientes también mejores. No fue que la EIT la haya salvado de no tener que utilizar ECMO, pero sí estábamos tranquilos de que íbamos a poder ventilarla mejor después de la broncoscopia. Bueno, muchas gracias nuevamente a los organizadores por haberme invitado. Doctora Rodríguez, agradezco mucho esta investigación, hacer esta presentación, y he aprendido muchísimo. Ha sido una sesión maravillosa. Voy a hablarles de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, y si están listos para resolver la desconexión y la extubación de la ventilación mecánica. ¿Me pueden ayudar con las diapositivas? Muchas gracias. Este es un diagrama que muestra la diferencia entre la inteligencia artificial, que realmente crea unos sistemas que simulan la inteligencia humana, y el aprendizaje de máquina o automática, que genera unos programas que se ajustan para desempeñar mejor a medida que se exponen a más y más datos. Es decir, aprenden a medida que cambian, se adaptan con base en los datos y cómo estos evolucionan. Entonces, el aprendizaje automático es un subgrupo de la inteligencia artificial, y el campo de la ciencia de los datos toma el aprendizaje automático y lo combina con analítica predictiva y ciencia de la computación, y ayuda a buscar soluciones a los problemas. Es así como se relacionan entre sí las tres cosas. ¿Y esto qué significa? Bueno, en términos prácticos, la inteligencia artificial es lo que denominamos computadores con características intelectuales humanas. La inteligencia artificial puede razonar, descubrir, puede aprender a partir de exposiciones previas, y la inteligencia artificial puede generar modelos que incorporan grandes cantidades de datos que de otra manera serían incomprensibles para los clínicos. El aprendizaje de máquina o automático es un subgrupo de la inteligencia artificial en donde las computadoras utilizan métodos estadísticos para aprender
autoaprender sin ser programadas explícitamente. Entonces nos vamos a concentrar en el aprendizaje automático supervisado. Este diagrama ilustra dos tipos diferentes de aprendizaje automático o aprendizaje de máquina. Uno es el supervisado y el otro es el no supervisado. Y vamos a centrarnos en la literatura que habla del supervisado, ese aprendizaje que crea algoritmos con base en un conjunto específico de datos. Generalmente hay un set de entrenamiento y luego un conjunto de prueba, y lo vamos a ver en algunos de los ejemplos, y pueden generar unos productos o unos resultados cuando se exponen a datos no vistos previamente. Y si vamos al diagrama de la derecha, vemos que hay muchas formas diferentes de crear estos algoritmos. Se puede utilizar redes neurales artificiales, por ejemplo, modelos de forest aleatorios bayesianos también, de manera que hay distintas técnicas, no hay solo una. No hay un solo tipo de algoritmo que se pueda producir a partir del machine learning. Este es un enfoque diferente de la forma como pensamos acerca de los datos cuando tomamos decisiones clínicas tom- o basamos nuestro criterio clínico en los datos existentes. Y esa es la premisa de la medicina basada en la evidencia. Generalmente los estudios clínicos utilizan métodos estadísticos que establecen unos patrones de los datos y luego los expresan utilizando ecuaciones matemáticas. Por otro lado, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden establecer relaciones complejas que no se podrían expresar de otra manera a través de expresiones matemáticas, y cómo pueden construir sus propias reglas y pueden generar un producto con base en experiencias previas de aprendizaje. Entonces veamos un ejemplo para ayudarles. No es específico a la extubación y al destete de la ventilación mecánica, pero con base en lo que se puede hacer. Este es un estudio interesante de MIT en donde incluyeron una base de datos de adultos y base de datos de pacientes pediátricos y querían mirar los desenlaces clínicos. Aquí utilizaron la inteligencia artificial para prevenir el error humano o para evitar desenlaces lesivos cuando se estaban tomando decisiones en la UCI. A falta de estudios clínicos, se utilizaron dos conjuntos de bases de datos muy grandes, una muy grande de UCI de Boston, y miraron específicamente más de 1.500 pacientes con choque séptico, y de ellos 189, más o menos 12.5%, habían recibido diuréticos. La base de datos pediátrica es del grupo pediátrico de Perú con más de 1.700 niños e incluyó 321 o 18.7% de niños que no sobrevivieron. Y lo que hicieron en estas cortes fue que miraron los factores que se asociaron con la mortalidad 30 días después del alta de la UCI, y también estudiaron la estancia en la UCI. El modelo de aprendizaje de máquina para adultos estudiaron la probabilidad de que el paciente recibiera diuréticos y analizaron la mortalidad y la estancia hospitalarios. Incluyeron 66 covariables. El pediátrico comparó un modelo de aprendizaje automático para predecir la sobrevida versus las predicciones no basadas en aprendizaje. En el estudio adulto, cuando se utilizaron los diuréticos en estos pacientes con sepsis, se asoció con una reducción del 10 al 18% de la mortalidad 30 días después del alta. Y cuando se utilizaron los diuréticos, se asociaron con reducción en la estancia en la UCI de un promedio de 5.9 a 8.4 días. En el estudio pediátrico, en la parte inferior izquierda, vemos los puntajes PRISM y su capacidad para predecir la muerte en 169 niños, más o menos el 53%, versus 230 con la predicción basada en la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial y el machine learning para destete y extubación? Voy a hablar de 4 puntos aquí y vamos a mirar cómo se
Han utilizado estudios para recordar a los médicos, utilizar recordatorios, estudios para predecir dificultad de destete, utilizando clasificación de destete, simple, difícil y prolongada. Vamos a hablar de cómo evaluaron la falla de extubación y la mayoría de los estudios se han basado en predecir la falla de extubación como un predictor de desenlace y cómo han identificado a los pacientes a riesgo para ventilación mecánica prolongada y traqueostomía. En el primer grupo vamos a ver los recordatorios electrónicos. Este es uno de los pocos estudios aleatorizados controlados que se ha realizado. Y lo que hicieron en este estudio fue en 380 pacientes intubados en una unidad de cuidados respiratorios, los aleatorizaron a recordatorios electrónicos utilizando el sistema de soporte a las decisiones clínicas monitorizados por los médicos versus el destete tradicional en el brazo de los controles. Y todo se estandarizó, todo se realizó con una PIP de 5, con una TC de 100%, y cuando analizaron los datos, obviamente, perdieron a varios pacientes, 22 en el grupo de CDSS porque fallecieron o fueron trasladados, pero cuando pudieron comparar el sistema de soporte para las decisiones clínicas versus los controles, encontraron un mayor número y significativo de pacientes que tuvieron un destete favorable con base en ese sistema de recordatorio electrónico y con menos duración de la ventilación mecánica. Pero en esta cohorte pequeña no encontraron diferencias estadísticamente significativas en la proporción de pacientes que se actuaron exitosamente a las 72 horas. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y el machine learning para predecir la dificultad de destete de la ventilación mecánica? Este estudio construyó una red neural para predecir la dificultad de destete entre los pacientes que tenían un intento de extubación programado. Fue un estudio observacional, pero fue multicéntrico. Se realizó en 8 UCIs e incluyó datos de 3.602 pacientes. Incluyó 47 factores clínicos en el modelo y tuvieron una base de datos de entrenamiento y otra de prueba para determinar la dificultad del destete. Y tuvieron una precisión para predecir el éxito del destete y fue una precisión de 0.769. En estos 3 diagramas podemos ver las curvas ROC para los pacientes con destete simple, destete prolongado y destete difícil. Y podemos ver que las curvas en color naranja están en la parte izquierda. Es decir, aquí vemos los verdaderos positivos y la sensibilidad y la especificidad. Y podemos ver aquí la red neural artificial que tiene la curva ROC más asociada para destete simple y vemos lo mismo para los pacientes que se clasificaron con destete prolongado y lo mismo para los pacientes con destete difícil. Y en la parte inferior podemos ver el área bajo la curva ROC que estuvo por encima de 0.8, 0.9. Entonces, estamos sugiriendo que podemos utilizar el aprendizaje automático para clasificar a los pacientes que van a tener destete simple, prolongado y difícil. Esto puede ayudar muchísimo en un estudio prospectivo. En cuanto a predecir la falla de extubación, es donde se han concentrado la mayoría de los estudios y tienden a ser, en general, estudios observacionales, ya sea retrospectivos o prospectivos, y les voy a mostrar ejemplos de ambos. Y este estudio de Park y sus colaboradores desarrollaron un modelo de aprendizaje automático para predecir el éxito del destete y utilizaron los parámetros que se obtuvieron durante los intentos de desconexión de la ventilación mecánica. Tomaron 3 formas de onda y también datos numéricos, datos basales, datos fisiológicos, y las bases de datos se dividieron aleatoriamente en una base de datos de entrenamiento y otra de prueba. Y utilizaron una relación de 8:2 y utilizaron una red red neural convolucional, y
tuvieron 138 pacientes y una cuarta parte de ellos tuvieron falla de destete y se definió como reintubación dentro de las siguientes 48 horas y encontraron con su modelo de aprendizaje de máquina que el área bajo la curva ROC para predecir el éxito del destete fue bastante alta, de 0,9 en este estudio. Y entonces aquí que vemos el desglose, vemos los pacientes que en últimas se incluyeron, vemos que se dividieron en la base de datos de entrenamiento y la de prueba, vemos el éxito del destete, la falla del destete, la proporción eh, en la base de datos de prueba y la de demostración. Y si combinamos las fallas, son 35 en total. Y este es el área bajo la curva ROC, que es muy alta y además tienen una buena sensibilidad de 0,8 y un poco más que la diferencia entre sensibilidad y especificidad en estos modelos y lo que es lo que realmente queremos tratar de encontrar, esa menor diferencia. Este es un ejemplo de aprendizaje de máquina combinada con analítica predictiva. Esta es la ciencia de los datos, el enfoque de ciencia de los datos se hizo en Canadá por CILI, fue un estudio prospectivo de 12 centros y lo que hicieron fue analizar la frecuencia respiratoria y su variabilidad con base en la capnografía y en el electro, también la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto se registró antes y durante la última ensayo de respiración espontánea antes de la extubación y vieron a ver si podían predecir el desenlace de la extubación en este estudio y en últimas terminaron excluyendo un número bastante grande de pacientes, 270, debido a violaciones técnicas del protocolo o por problemas de transferencia de los datos o de toma de los datos, pero utilizaron análisis de variabilidad con SIMVA y repitieron un submuestreo aleatorizado para derivar y comparar modelos predictivos y que encontraron, bueno, de 434 pacientes, que sigue siendo una cohorte grande a pesar del número de pacientes que terminó siendo excluido. Todos estos pacientes tienen datos de alta calidad y encontraron que el 12% o 51 pacientes tuvieron falla de extubación. Encontraron en su modelo que 2 medidas de variabilidad de frecuencia cardíaca y 8 mediciones de variabilidad de frecuencia respiratoria mostraron asociaciones estadísticamente significativas con falla de extubación y utilizaron estos puntajes con un promedio de 5 modelos de regresión que priorizan la variabilidad de la tasa de frecuencia respiratoria y este puntaje genera la probabilidad de falla de extubación y luego hicieron submuestreos y repitieron las pruebas y encontraron que el modelo tenía una curva ROC, un área bajo la curva ROC de 0,69. Y esto fue de gran ayuda, en particular en los pacientes considerados de alto riesgo de falla de extubación. Y en este estudio, el puntaje de más de 0,5 en los pacientes llevó a un aumento de 3 veces en el riesgo de falla de extubación. Y cuando combinaron el puntaje WAVE con el índice de respiración superficial, hubo un aumento del riesgo de falla de extubación y ese aumento fue a 3,5. Y vemos aquí en esta tabla que cuando analizamos el WAVE score y el área bajo la curva ROC de 0,69 es más alta que el área bajo la curva ROC para frecuencia cardíaca, que es 0,51, la RCBI 1, que es 0,61, y la frecuencia respiratoria utilizando análisis de regresión logística único y también los tres. Vemos que todos están por debajo del área bajo la curva ROC utilizando el puntaje WAVE. Y esta figura nos muestra el aumento del riesgo, el riesgo de fallar la extubación asociado con cada cuartil de la población. Tomaron una población de un poco más de 430 pacientes y los dividieron 108 pacientes en cada uno de los cuartiles y podemos ver que el aumento del riesgo de extubación, de falla de extubación, aumenta a medida que aumenta el WAVE score por cuartil. Este es otro estudio que realmente es un muy buen resumen de varios estudios de la literatura.
y lo realizó Igarashi con sus colaboradores en una revisión sistemática de estudios que han utilizado el aprendizaje automático para predecir la falla de extubación. Incluyeron 7 estudios e incluyeron distintos modelos de aprendizaje automático utilizando datos que se desarrollaron a partir de la historia clínica electrónica. Cada uno de estos modelos de aprendizaje automático incluyendo distintas características en sus modelos. Y es importante que la especificidad es bastante alta y hay que recalcarlo, es bastante alta para estos modelos, oscilan entre 0.73 y 0.85 y asimismo el área bajo la curva ROC en todos estos estudios osciló entre 0,70 y 0,98, que es bastante alto. Y los modelos consideran que las características más importantes asociadas con la falla de la extubación fueron la duración de la ventilación mecánica, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, el nitrógeno ureico, la frecuencia cardíaca y la escala de Glasgow. Y esta es una tabla que creé yo que resume realmente muchas de las características clave de este estudio. Y resume, como les mencioné, todos estos estudios primarios de aprendizaje automático o machine learning, pero quiero recalcar que la mayoría de estos estudios tenían una curva muy alta de área bajo la curva ROC. El estudio de Bao y sus colaboradores tuvo una especificidad de 0.85, lo cual significa que predice la mayoría de los pacientes que van a tener falla de extubación, que es realmente lo que queremos saber a partir de estos modelos. Por otro lado, el estudio que tiene la más alta sensibilidad o el de Otaguro predice a los pacientes que tienen más éxitos de extubación y yo diría que eso es menos importante, pero cuando comparamos todas estas áreas bajo la curva ROC en todos estos estudios con el patrón oro, que es el índice de respiración superficial rápida, vemos que hay promesa para que el aprendizaje de máquina nos ayude a predecir los desenlaces de extubación en estos pacientes. Entonces, ¿cómo interpretaría yo esto? Bueno, sabemos que a medida que aumenta la sensibilidad, la especificidad disminuye. Siempre compensamos entre estas dos cosas, pero a medida que aumenta la sensibilidad, esto lleva a un modelo agresivo que predice el éxito en los pacientes que en últimas no podrían ser extubados. Por consiguiente, un modelo con alta sensibilidad y baja especificidad realmente no es lo que queremos. Lo que queremos es un modelo que tenga una alta especificidad y que busque predecir tantas fallas de extubación como sea posible. Ahora, hay un par de advertencias o de salvedades que quiero mencionar. Estos modelos no se pueden utilizar para todos los pacientes críticos porque no incluyeron pacientes que no se extubaron en últimas. Solo se incluyeron aquellos que sí tuvieron un ensayo de extubación y se extubaron. La segunda salvedad, y creo que esto es importante, es que estos modelos no son para utilizarse de manera independiente. Se deben considerar como herramientas de apoyo a las decisiones para que validen o apoyen la decisión del clínico acerca de la extubación. Quería también mostrar algunos estudios que trataron de utilizar el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para identificar a los pacientes que están a riesgo de ventilación mecánica prolongada y en últimas a riesgo de traqueostomía. Este estudio de Parreco utilizó la base de datos MIMIC-3, la de Boston, para identificar a los pacientes que requerirían una ventilación mecánica prolongada y una traqueostomía. Fue un estudio retrospectivo que utilizó una base de datos muy grande y utilizaron la técnica de gradient boosting y modelos de árboles de decisión para generar un clasificador para el aprendizaje de máquina. Un 14% de 20.000 pacientes tuvieron ventilación mecánica prolongada y un 7% tuvieron una traqueostomía. Y es interesante que la clasificación de aprendizaje de máquina predijo un área bajo la curva ROC bastante alta para ventilación mecánica prolongada y también para traqueostomía. Y lo que me sorprendió de este estudio es que estas áreas bajo la curva fueron incluso más altas para los pacientes que están en la UCI quirúrgica. Podemos ver 0.85 versus 0.82 y para traqueostomía 0.87 versus
0,15. Y luego el siguiente estudio que les voy a presentar me pareció bastante interesante en el sentido de que buscaba identificar unos subgrupos de pacientes que requirieron ventilación mecánica prolongada con base en las trayectorias del índice de respiración rápida superficial con aprendizaje de máquina. Y es un estudio de corte retrospectivo que incluyó más de 1.300 pacientes y la ventilación mecánica prolongada se definió como más de 21 días en ventilación mecánica. ¿Y qué encontraron en esta cohorte de 1.300 pacientes? Encontraron que el modelo de aprendizaje de máquina pudo identificar 4 subgrupos y el subgrupo A fue el que me pareció más interesante. En estos pacientes del grupo A hubo un índice persistente alto de RSBI y tuvieron la mortalidad más alta del 72%. Los pacientes del subgrupo B se caracterizaron por un índice bajo constante de RSBI en el tiempo con una mortalidad del 63% y esta mortalidad en el subgrupo B no fue muy diferente en los pacientes a la que vimos en los pacientes del subgrupo C o D, que se caracterizó por un índice, un incremento en el índice o un descenso del índice con estas mortalidades de 62 y 61%. La precisión de este modelo fue de más de 0,95 y estos pacientes con ventilación mecánica prolongada tuvieron variables de alto ranking. Entre ellas estuvieron la TSH, la T4, el cortisol, las plaquetas y el magnesio sérico. Eh, y entonces, ¿cuáles son las limitaciones asociadas con estos primeros estudios de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para lo que es destete y extubación? Son todos estudios pequeños, la mayoría de ellos, y muchas veces son de un solo centro. Eh, la mayoría de los estudios son observacionales, ya sea retrospectivos o prospectivos, y utilizan bases de datos de prueba y de entrenamiento. Y no toman en consideración el sesgo de selección ni el sesgo de confusión. Y, en ese, y son pocos estudios aleatorizados controlados los que se han realizado en este campo. Y estos estudios utilizan distintos enfoques de aprendizaje automático, distintos modelos supervisados, como lo mencionábamos inicialmente. Las bases de datos pueden estar desequilibradas y además las bases de datos pueden incluir pacientes de distintos puntos de tiempo y eso a mí me parece importante. Estos datos Estas bases de datos se validaron externamente y realmente es bastante interesante también que son disponibles libremente. Son bases de datos muy grandes como las que incluí yo ahí, la MIMIC, la de Ámsterdam. La MIMIC ya la hemos visto varias veces, pero pocos estudios han tratado realmente de tomar los modelos de aprendizaje de máquina y validarlo con una base de datos muchísimo más grande. E independientemente de los métodos que se utilizaran en estos estudios, no todos los estudios se reportaron utilizando los tripod, la guía tripod. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? En este momento, la inteligencia artificial y el machine learning no están listos para resolver el tema del destete y la extubación de la ventilación mecánica. Las aplicaciones en medicina y cuidado crítico están en su infancia. Y yo creo que una revisión de estos datos nos ha mostrado que pueden ser bastante útiles y que pueden tener utilidad en las áreas en donde haya ausencia realmente de evidencia concluyente derivada de estudios aleatorizados controlados y su principal utilidad probablemente será como herramienta para apoyar las decisiones de los clínicos. La disponibilidad de bases de datos muy grandes y la mayor capacidad de los métodos de aprendizaje de máquina pueden ayudar a los clínicos para poder aumentar el beneficio clínico y minimizar los riesgos para los pacientes en el futuro. Y dos cosas que pienso yo con respecto a la investigación futura es que debemos empezar a pensar no solamente en realizar estudios aleatorizados, controlados, sino utilizar estas bases de datos grandes, disponibles como datos de entrenamiento para desarrollar los modelos de machine learning y luego someterlos a prueba en cohortes específicas de pacientes, cohortes pequeñas de pacientes. Y finalmente que necesitamos
estudios aleatorizados controlados de grupos paralelos para evaluar el efecto de los modelos predictivos con base en aprendizaje de máquina, compararlos con el cuidado usual para hacer predicciones importantes, por ejemplo, el momento para hacer una extubación exitosa, entre otros desenlaces importantes. Y con eso voy a cerrar y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Dr. Burns. Y con eso concluimos nuestra sesión 9. Si es solo una moda, la ventilación mecánica guiada por inteligencia artificial, ya hablamos de ecografía, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, cómo pueden ustedes incluir esto en su práctica diaria en ventilación mecánica. Quiero agradecer a la doctora Burns, a la doctora Shildo y a la doctora Clau, y también a mi mis comoderadoras Asha y Donna y a SCTM por apoyarnos. Y también quisiera agradecer al comité organizador y a la federación por habernos invitado a participar en este día número 7, el Día Internacional del Pulmón. Esperamos poder verlos en la edición número 8. No quiero terminar sin agradecer al auditorio por haberse vinculado. Nos dicen que hay más de 3,000 personas registradas, es decir, los números han venido aumentando a través de los años. Muchísimas gracias a todos. Tengan un buen día o una buena noche. Hasta luego.